cuarta y última sentencia de revisión fiscal. Revisión Fiscal RF 104-2025. Autoridad recurrente, jefe de la Unidad de Gestión de Recursos de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad. La autora no tenemos su nombre, pero la secretaria de Funciones de Magistrada Ponente es Sandra Paulina Delgado Robledo y la secretaria Salcedo Orozco. Ahora bien, vamos a hablar al respecto de los resultandos de esta última sentencia, de las cuales pues nos habla en la revisión fiscal que en primer término tenemos la presentación de la demanda de nulidad, que pues por escrito presentado en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la autora demandó la declaración de nulidad del acto y por la autoridad. 1. Pues la resolución que se impugna nos habla de la resolución contenida en el oficio, mismo que pues ya fue notificado, por medio del cual pues la Comisión Federal de Electricidad rescinde el contrato de adquisiciones de bienes. En segundo y último término tenemos a las autoridades demandadas, de las cuales es el jefe de la Unidad de Gestión de Recursos de la Dirección Corporativa de Operaciones y Operado Legal de la Comisión Federal de Electricidad y al ciudadano director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, en segundo resultando tenemos al trámite y resolución del juicio de nulidad, de las cuales nos habla de la demanda conoció la 11ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que en auto la admitió con el expediente número tal. Agotado pues el procedimiento, se dictó la sentencia en la que pues se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Para esto dio como tercer resultando la interposición de recurso de revisión, de las cuales pues nos habla inconforme pues con esa determinación del coordinador pues de asuntos contenciosos de la oficina del abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, pues interpuso recurso de revisión fiscal, de las cuales ante la Oficialía de Partes de las Salas pues regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de las cuales pues fue admitida con el número de expediente RF 104-2025. Asimismo pues informó a la parte que obtuvo resolución favorable que estaba en posibilidad pues de adherirse a la revisión interpuesta por la autoridad recurrente. En cuarto pues tenemos la revisión adhesiva, de las cuales pues admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la parte actora. Para esto tenemos a la integración y turno, de las cuales pues fue integrado y fue visto por el tribunal colegiado, de los cuales estuvo integrado por el magistrado J. Jesús Gutiérrez Legorreta, que es el presidente, la secretaria en funciones de magistrada Sandra Paulina Delgado Robledo y por el secretario en funciones de magistrado Gustavo Naranjo Espinoso. En el mismo pues acuerdo se turnó el asunto a la ponencia de la secretaria en funciones de magistrada Sandra Paulina Delgado Robledo, pues para elaboración del proyecto de sentencia antes citado, ¿no? Y en sexto tenemos la integración, de las cuales pues en acuerdo se determinó que pues este tribunal colegiado que estuvo viendo este caso estará pues integrado por la magistrada Carmina Cortés Rodríguez, que es la presidenta, la secretaria en funciones de magistrada pues Sandra Paulina Delgado Robledo, que ya se había mencionado, y por el secretario en funciones de magistrado Gustavo Naranjo Espinoso. Hasta aquí quedó la reintegración de la sala que iba a ver este caso y que dictó sentencia. A continuación vamos a ver los considerandos. Bien, de dichos considerandos tenemos en primer término la competencia, que pues el tribunal que antes mencionado es legalmente pues competente para conocer del recurso, ya sea pues de conformidad con el dispuesto en los artículos 104 fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que pues interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo que pues reside en la circunscripción donde ejerce jurisdicción este órgano de control. En segundo tenemos pues la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el recurso en que se actúa se interpuso en el plazo de 15 días que prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, pues la oportunidad del recurso de revisión adhesiva, el medio de impugnación adhesivo pues se interpuso en el plazo de 15 días previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De las cuales pues en tercero nos viene también la legitimación del recurso de revisión principal. Esto pues dice que pues el recurso de revisión fue hecho valer por parte de la legitimada, pues lo interpuso
el jefe de la unidad de gestión de recursos de la dirección pues corporativa de operaciones de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, de las cuales pues esta misma es la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, que ya habíamos hablado al respecto, pues por conducto del coordinador de asuntos pues contenciosos de la oficina del abogado pues general de la referida comisión, pues nos dice que al ser la unidad encargada de su defensa pues jurídica de las autoridades demandadas, pues dicha va a hablar sobre la legitimación de recurso de revisión adhesivo, de las cuales pues por su parte la parte actora pues se encuentra legitimada para interponer pues dicho recurso de revisión adhesivo, ¿no? Y puesto que pues la parte actora en el juicio de origen y obtuvo pues sentencia favorable, es decir, por lo que pues tiene interés en la subsistencia del fallo anulatorio, así como pues lo hace valer por conducto de su apoderada legal. En cuarto término tenemos la procedencia, de las cuales pues nos habla que la recurrente pues propone la procedencia del recurso bajo pues el supuesto del numeral 63, fracción 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de las cuales nos habla también del medio de impugnación pues que es procedente, es decir, ya que la cuantía del asunto excede de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente a la Ciudad de México, es decir, si está dentro de la procedencia de territorial. Quinto, pues la resolución impugnada y agravios nos habla de que no se transcriben pues dichas consideraciones, como habíamos hablado anterior, pues del fallo recurrido, ni los agravios expresados por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ¿no? En sexto, pues tenemos el marco referencial con el fin de pues de tener una mayor comprensión al asunto. Vamos a verlo en diferentes tipos de puntos, de las cuales tenemos en primer punto a la demanda de nulidad, de las cuales pues nos habla que por escrito presentado en la oficialía de partes en las salas regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues la parte actora por conducto de su representante pues demandó la nulidad del acto y por las autoridades pues precisadas en el resultado primero de la presente. En segundo término tenemos el trámite y resolución del juicio de nulidad, de las cuales pues nos habla de la demanda que conoció la 11ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que pues en auto pues la admitió con el expediente número tal y entre otras cuestiones pues formuló requerimiento a la parte actora y pues ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que pues formulara su contestación de demanda. En auto pues se admitió a trámite el recurso de reclamación hecho valer por la autoridad demandada en contra del acuerdo pues de admisión de demanda, pues dicha pues sala responsable resolvió el recurso de reclamación en el que determinó pues declarado procedente y fundado, por tanto revocó el auto admisorio, ¿no? En consecuencia, pues por auto de la 11ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues desechó por improcedencia demanda de nulidad promovida por la accionante. En quinto lugar, pues inconforme con lo anterior, la accionante promovió juicio de amparo, del cual pues conoció el tribunal colegiado con el número de expediente tal, y pues resolvió conceder la protección constitucional a la parte actora, es decir, en donde pues lo que resolvió procedió a hacer contra el oficio tal, por medio del cual se rescindió el contrato de adquisición de bienes. En sexto, pues tenemos que la sala responsable resolvió procedente pero infundado el recurso de reclamación. Asimismo, pues la sala administrativa que vio al respecto dicho caso por parte del jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad regularizó el procedimiento. En diverso pues proveído de las cuales estamos hablando, se tuvo pues contestada la demanda por parte de la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado pues General de la Comisión Federal de Electricidad. Por uno de los últimos puntos, pues admitió a trámite el incidente de acumulación planteado por la presidenta de la 9ª pues Sala Regional Metropolitana, pues remitiendo los autos del juicio mismo que pues se resolvió en sentencia interlocutoria, en el sentido pues que declaró procedente pero infundada la acumulación planteada, ¿no? Y pues en último término tenemos también pues la sentencia reclamada, de las cuales pues dicha pues agotó el procedimiento, se dictó sentencia en la que pues se declaró la nulidad de la resolución impugnada, ¿no? Dicha sala pues se pronunció al respecto sobre pues los argumentos del accionante, en los que pues cuestionó dichos argumentos, donde pues donde también
pues cuestionó si no se había actualizado un supuesto pues de rescisión administrativa, ¿no? De contrato, sino de terminación anticipada, lo que pues se declaró fundado al observar que pues el incumplimiento del contrato pues derivó de un evento de fuerza mayor y no por causas que fueran personales de la actora, lo que pues era una causal determinación anticipada de los términos contractuales pactados. Sobre esto declaró la nulidad de la resolución de rescisión administrativa del contrato. Lo anterior pues determinó si constituye la sentencia recurrida en este medio de impugnación, ¿no? Después de aquí nos pasamos al séptimo, que es el estudio y determinación del tribunal, de las cuales, de conformidad al artículo 76 de la ley de amparo, nos habla que tiene 3 tipos de puntos al respecto, 5 puntos al respecto, de las cuales pues nos habla en primer término sobre la violación de los derechos humanos, de las cuales pues la recurrente sostiene que la sentencia recurrida vulnera en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad pues los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 pues de la constitucionales, y lo sostenido por la autoridad recurrente es inoperante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ello, en atención a que las autoridades no son sujetos de protección de derechos humanos, pues esto es tan destinados únicamente a los gobernados, es decir, no a personas morales, entendidos como personas físicas o morales de derechos privados, ¿no? En segundo término tenemos el incumplimiento del contrato, de las cuales pues nos habla la recurrente, señala que el plazo para la entrega de los bienes corrió el 15 de octubre al 25 de noviembre del 2021, por lo que pues si hasta el 26 de noviembre del 2021 la proveedora no cumplió con la obligación contraída, pues ya estaba violando, ¿no? Dicha pues la generó la Comisión Federal de Electricidad el derecho de aplicar lo previsto en la cláusula cuarta, apartado 5 del contrato, consistente pues en la rescisión del contrato, de las cuales pues dicho argumento es inoperante. ¿Qué quiere decir esto? Pues se concluyó que la empresa contratante no podía iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato, toda vez que pues se encontraba pendiente de resolver la solicitud de sustitución de bienes y prórroga del plazo para el cumplimiento del contrato, así que todavía no podía terminarlo, es decir, todavía había pendientes. Por eso es inoperante. En tercer término tenemos a la omisión de estudio, de las cuales nos habla que la sala administrativa omitió el estudio de los argumentos pues dichos expresados en su contestación de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, pues no se emitió pronunciamiento sobre el argumento relativo a la problemática referida por la actora. Esto es sobre los recortes de su producción con motivo del desahogo mundial semiconductores y sobre la pandemia COVID-19. Y pues el argumento es infundado. ¿Qué quiere decir esto? Pues no incurrió en la omisión alegada, ya que se observa que la sala se atendió a estos razonamientos y los desestimó al considerar pues que el evento dicho conocido por el COVID-19 pues fue la causal que no se pudo entregar los bienes. Sin embargo, pues precisó que la causa de fuerza mayor no fue la pandemia en sí, sino la afectación sufrida por la proveedora derivado de que se agravó la escasez de semiconductores. Es decir, sí tiene que ver la pandemia, pero más fue porque hubo escasez de materiales para realizar dichos bienes, ¿no? En cuarto tenemos derecho a rescindir el contrato, que esto quiere decir que la recurrente pues sostiene que la accionante no cumplió con la obligación pactada en el contrato en su fecha límite. Esto que quiere decir que el 25 de noviembre de 2021, la circunstancia que le dio derecho para rescindir administrativamente el contrato. Esto quiere decir que esto dice que es infundado el motivo de disenso, ya que pues cuando se señala como fecha límite para la entrega de los bienes y la prestación de servicios son de 42 días hábiles posteriores a la fecha de celebración del contrato. También lo que en la cláusula 13ª del contrato se asentó que aquel tenía una vigencia a partir de la fecha de su firma, pues del 15 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2021. Y por último tenemos el quinto, que son las condiciones de contratación, de las cuales pues señala que el fabricante tenía pleno conocimiento de las condiciones que imperaban para la fabricación de los productos contratados, por lo que pues contrario a lo estatuido por la sala administrativa,
Tal situación sí podría proveerse de manera razonable, puesto que el riesgo de la falta de suministro será acorde con la demanda de las ofertas y órdenes de compra a las cuales se continuó obligando de acuerdo a los tiempos y formas establecidos por la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Insistente en que el fabricante pues no acreditó la crisis que sufría en el mes de octubre del 2021 por el supuesto devasto, ni tampoco las medidas y acciones necesarias que tomaron el actor y la fabricante para pues superarlas, ¿no? El argumento es ineficaz. Ahora tenemos por último el octavo, que es la revisión adhesiva. Esta habla sobre que se desestiman los agravios formulados pues por la recurrente adhesiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues observa que por su conducto se pretende controvertir aspecto de la sentencia que se revisa, no así reforzar. Muy bien, ahora, el recurso de revisión adhesivo no es un medio autónomo de defensa, ya que pues su finalidad es quien obtuvo sentencia favorable pues tenga la posibilidad de mejorar y reforzar las consideraciones que condujeron el punto resolutivo al que quiere llegar o al beneficio que tuvo, ¿no? De manera que en el caso si la pretensión de la recurrente adhesiva era convertir algún pues aspecto de la sentencia que estima no le beneficia a dicha, esa impugnación debió realizarla a través del juicio de amparo directo. Así pues, de esta manera resulta infundado el recurso de revisión adhesivo. Por último, tenemos los resolutivos, que son muy pequeños a comparación de las otras sentencias, de las cuales la autoridad dio pues hincapié o dio como finalidad, pues primero, que es infundado el recurso de revisión fiscal; en segundo, que es infundada la revisión adhesiva; y por último se tendrá que notificar con testimonio de esta resolución, devolviendo pues los autos a su lugar de origen, donde se deben de hacer los registros correspondientes, y en su oportunidad pues se deben de archivar dicho expediente como asunto concluido, para pues el cual debe ser conservable y debe de ser guardado en la oficialía y de dicha tribunal o de dicha autoridad que dictó dicha sentencia. Hasta aquí terminamos pues el análisis de estas 4 sentencias, que es como trabajo final.